tienen alguno que por conectarse, me avisan, a veces no se me cuenta nada. ¿Qué les decía ahora? En clases pasadas comenzamos el estudio del transformador como una máquina eléctrica más eficiente con respecto al resto de las máquinas. ¿Por qué el transformador decíamos que era la más eficiente? Exactamente, al ser estática y no tener partes móviles, las pérdidas mecánicas se eliminan de las pérdidas totales. Por tanto, del resto de las máquinas es la máquina más eficiente. Sí, aproximadamente más del 90% siempre cuando calculan el rendimiento o eficiencia del transformador nos va a dar ese resultado. Vimos también primero el principio de funcionamiento, ¿no? A partir de las partes básicas del transformador, aunque tiene varias partes básicas, se nombran dos, ¿no? ¿Que cuáles serían? El núcleo y los devanados. Recuerden que comentábamos que había varios tipos de núcleo y varios tipos de devanados. Que de forma general el núcleo es el material ferromagnético. ¿Por qué? Para que el flujo circule con mayor facilidad por el material ferromagnético. Es decir, si no fuera un material que fuera propicio para que circulara el flujo, no funcionara el transformador. Es lo mismo que pasa con el conductor de la corriente. Tiene que ser de un material que sea factible para el paso de la corriente. También habíamos visto que el núcleo se hacía laminado, ¿no? ¿Por qué? Para, de alguna manera, cortarle el camino de circulación a esas corrientes parásitas que se inducen por el flujo disperso, ¿no? Y no que se eliminan, pero de alguna manera se minimizan al hacer el núcleo de esta manera laminado. ¿Sí? No solo en el transformador, normalmente porque en el resto de las máquinas es importante disminuir las pérdidas magnéticas y eso se puede lograr en alguna medida laminando el núcleo. Vimos primero el funcionamiento del transformador ideal, ¿no? Partimos de un transformador ideal, el cual no existe, ¿no? Pero en este caso, todo el flujo asociado al campo magnético del conductor, porque recuerden que cuál es el principio de funcionamiento del transformador. La FEM, es decir, la ley de Faraday, ¿no? ¿De qué plantea la ley de Faraday? La fuerza se aplica más bien en las máquinas rotatorias, ¿no? Que es la que hace mover el rotor. Es otro principio básico del electromagnetismo que se aplica en el funcionamiento de las máquinas rotatorias. Pero en el caso de la ley de Faraday, ¿qué es lo que dice? Cuando tengo un flujo variable y dentro de ese flujo variable tengo un conductor, ahí se induce una FEM. Es decir, una de las leyes básicas del electromagnetismo es un conductor con corriente tiene asociado un campo magnético, que la naturaleza de ese campo magnético depende de la corriente que circule por el conductor. Si la corriente es continua, el campo magnético va a ser fijo. Si la corriente es alterna, ese campo magnético va a ser variable. Por tanto, si tengo un campo magnético variable y dentro de ese campo magnético variable tengo los devanados del primario y secundario, ahí se van a inducir FEM por ley de Faraday, ¿no? Eso por inducción se genera en realidad un voltaje. Si la FEM es un voltaje, eso sería básicamente el principio de funcionamiento del transformador, ¿no? ¿Que por qué decíamos que es ideal? Porque todas las líneas de flujo asociadas a la circulación de esa corriente por el primario, que recuerden que llamamos primario a donde yo energizaba, y secundario donde se coloca la carga, ¿no? Que yo puedo energizar tanto por alta o por baja, y lo mismo puedo poner la carga tanto por alta o por baja, pero de forma general llamábamos primario donde se energizaba el devanado al cual se energizaba, y secundario donde se colocaba la carga, ¿no? Pues entonces en el transformador ideal, ¿qué asumimos? Todas las líneas de flujo iban a circular por el núcleo de material ferromagnético y ninguna se iba a dispersar por el aire. Tampoco asumíamos que existían pérdidas de Joule por el calentamiento al circular corriente por el conductor. También decíamos que no existían pérdidas por efecto Joule, no existían pérdidas magnéticas, si todo era ideal. Y en esas condiciones el voltaje del primario, recuerden que cuando dibujamos, aquí cuando dibujamos entre el voltaje 1 y este es el voltaje 2, con la FEM2, y la FEM1. De forma ideal, cuando yo realizaba aquí, circulaba la corriente I1, que era la misma que circulaba por todo el
que era la que inducía la FEN. Por eso decíamos que modularmente el voltaje 1 era igual a la FEN 1, ¿no es así? Como no existía caída, todo es ideal. También decíamos que la FEN 2 es igual al voltaje 2. Todo es ideal, no hay caída, sí. Tratábamos entonces el transformador ideal con esos diagramas posteriores que vimos también en la clase pasada. Luego ya asumimos que le colocábamos carga, ¿no? Recuerden cuando colocábamos carga, en estas condiciones, bueno, I1 sin carga es igual a la corriente de excitación, ¿no? La que circula por acá. ¿Qué pasaba cuando le colocaba carga al transformador ideal? ¿Recuerden? Cuando coloco carga en secundaria, va a circular corriente, ¿no? Y si circula corriente, con el principio del electromagnetismo también va a tener asociado un campo magnético, ¿no? Que las líneas de flujo de ese campo magnético tienden a oponerse. Este sería el flujo magnético principal, ¿no? Que circularía por aquí, el flujo máximo, es el que induce el efecto. Las líneas de flujo de esta corriente van a tratar de oponerse al flujo principal. Y el flujo tiene que estar constante. ¿Qué tenía que pasar entonces? Recuerden que tenía que aumentar la corriente por primario en una componente que era ¿quién? I2'. Entonces con carga, ¿quién sería? I1 era igual a la I de excitación más I2', ¿no? I2' era el componente para tratar de contrarrestar esa tendencia a disminuir el flujo debido a la circulación de corriente por secundaria, ¿no? Que esta I2' básicamente era igual a menos I2 partido A, porque por supuesto tiene que depender de la corriente que está disminuyendo el flujo para aportar esa diferencia. Esto era sin carga, de ideal, ¿verdad? Pero realmente el transformador ideal no existe, ¿no? Después entonces cuando trabajamos ya con un transformador real, ¿qué teníamos que asumir? La resistencia. Exacto, en un transformador real hay pérdidas por efecto Joule. Cuando circula la corriente, tanto por el devanado primario como por el devanado secundario, se van a calentar, ¿no es así? También, el flujo no va a ir todo por el núcleo, ¿no? Va a haber un flujo, creo que les puse un video la clase pasada, que se veía un poco más gráfico con esas líneas de flujo, ¿no? El flujo también va a circular por el aire, van a cerrarse por el aire, y también van a cortar el núcleo de material fotomagnético esas líneas de flujo disperso, ¿no? Por supuesto, eso va a calentar también el núcleo. Y también se van a inducir una FEN dispersa en ese núcleo de material fotomagnético que es el que hace circular esas corrientes parásicas. Por tanto, van a existir pérdidas eléctricas que se representaban con, recuerden, aquí tenía una resistencia, ¿cómo se puse? Seguramente va a quedar mejor, va a quedar mucho mejor que el dibujo mío. Ahí estaría mejor representado, ¿no? Si yo tengo entonces realmente las pérdidas reales que ocurren en el transformador, puedo representar las pérdidas eléctricas por efecto Joule, se representaban como una R1 en el devanado primario y R2 en el devanado secundario, ¿no? También estaba la reactancia de dispersión del primario, que era X1, y la reactancia de dispersión del secundario, que era X2, ¿no? También consideramos las pérdidas magnéticas como la rama esta rama que está acá, que tenía en cuenta el calentamiento del núcleo, que también existían pérdidas por efecto Joule en el núcleo, y la circulación de las corrientes parásicas, de las pérdidas magnéticas, que representaban por la inductancia XM, ¿no? En ese caso también, si yo no coloco carga en el secundario, la corriente I1, en este caso con carga real, sin carga, ¿qué pasaba? ¿No? La corriente I1 también es igual a la corriente de excitación, ¿no? Aunque la corriente de excitación en este caso era igual a IC más IM, ¿no? Que en el caso del ideal era la corriente I1 igual a la de excitación, ¿no? Aquí tiene dos componentes, la de excitación sería IC y la componente IM. ¿Qué pasaba cuando se le colocaba carga al transformador real? Entonces con carga pasa lo mismo, ¿no? Circula una corriente I2, esa corriente I2 tiene asociado un campo magnético y las líneas de flujo de ese campo magnético tienden a disminuir el flujo principal. Para que se lo pase, la corriente por primario tiene que subir una componente que está representada hoy como I2', ¿no? En este caso entonces, la corriente I1
ya no sería solo igual a I phi, sería igual a I phi más I 2', ¿no? Así. Y eso sería entonces la diferencia entre un transformador ideal y real. Y tenemos que tener en cuenta todas las pérdidas realmente. Aquí se plantea una ley de quicio de tensión, tanto en el primario como en el secundario, que puedo decir que el voltaje V1 que es igual a I1 por R1 más JX1 más la F1, ¿no? En esta trayectoria cerrada. ¿No así? Este voltaje V1 ya no es igual a la F, ¿no? Como en el caso del ideal. Ahora ahí está la diferencia que no estaría en la caída en R más JX1, ¿no? ¿No así? Sí. Si yo hago una LKV aquí, en esta trayectoria cerrada, digo que el voltaje V1 sería igual ahí por la impedancia más la F1, ¿no? Y la F2 en el secundario, ¿qué sería igual? ¿A qué sería igual la F2 en el secundario en ese caso? Ahí 2 por R2 más JX2 más la F2, ¿no así? Si yo aplico una LKV entonces en el secundario, ahí no puedo decir que la F2 es igual al voltaje. No, esa es. Ya no puedo decir, como decía acá, que tanto la F2 es igual al voltaje, como que el voltaje 1 es igual a la F1. Aquí, en ambos casos, está la caída tanto en la impedancia del primario, como la caída en la impedancia del secundario. También hay otra diferencia fundamental con el caso del transformador real, que yo no asumía ninguna pérdida. ¿Bien? También habíamos hablado, pero se lo dije al principio, de la relación de transformación, ¿no? ¿Quién era la relación de transformación? ¿No? ¿Qué es la relación entre? Primario con Partido de 2, pero igual a N1, partido de 2, ¿no? ¿Estamos aquí? Eso fue todo lo que vimos entonces, creo, en la clase pasada, ¿no? Esto es otra forma también de representar el mismo circuito real que habíamos visto anteriormente, ¿no? Sí. Saben que eléctricamente no están unidos ni el de vanada primaria ni el secundario. Están unidos magnéticamente por el núcleo, ¿no? Pero eléctricamente no están unidos. En este caso, bueno, primero ya partiendo de asumir que el transformador es ideal, si yo le coloco una carga en el secundario, creo que aquí se lo puse un poco más detallado. Si yo sumo un transformador ideal y le coloco una carga, yo puedo decir entonces, bueno, vamos a asumir también que la corriente de excitación, esta corriente de excitación es muy pequeña, la puedo despreciar, entonces puedo decir en un transformador ideal que la corriente 1 es igual a I2'. Si yo digo que la corriente 1 es igual a I2', voy a seguir acá. Si asumo que I phi es igual a 0, entonces, ¿qué me queda? I1 es igual a I2', ¿no? Así. Y I2' sería igual a I2 partido A, ¿no? También habíamos dicho que la relación A era igual a E1 partido a la F2, ¿no? Que en el caso del transformador ideal, V1 es igual a la F1 y V2 es igual a la F2, ¿no? Si yo le pongo entonces una carga, una impedancia al secundario del transformador, por ley de Ohm, ¿cómo sería esa carga? Z2, voltaje partido corriente, ¿no? Así. Voltaje igual a I por R. Si yo despejo la impedancia, me quedaría que sería voltaje partido a la corriente, ¿no? En el secundario. ¿Estamos ok? Si yo entonces pongo el voltaje V2 en función, aquí me quedaría que E2 o el voltaje E2, que son iguales, sería igual a quién? A la F1 partido A. ¿No así? Si yo despejo esto. Y aquí la corriente I2, ¿a qué sería igual? A I1 por A, ¿no? Sí. Entonces sustituye aquí V2 como E1 partido A, y sustituyo I2 como I1 por A. ¿Qué voy a tener aquí entonces? E1 partido A cuadrado por I1, ¿no? Así. Voy a tener aquí una impedancia del secundario
con parámetros del primario, ¿no? Es lo mismo decir que voy a tener entonces una impedancia en el secundario, pero vista desde el primario, ¿no? Porque fíjense que está con parámetros del primario, ¿no? A un científico, que no recuerdo el nombre entonces ahora, y se le ocurrió que yo puedo entonces tener una representación circuital eléctrica que me relacione todos los fenómenos reales que existen en el transformador. Es decir, no están unidos eléctricamente el primario y el secundario, ¿no es así? La unión de ellos es magnética. Pero si yo utilizo un circuito eléctrico, pero tengo en cuenta que los parámetros de un lado se refieren o se ven desde el otro lado, puedo dibujarlos juntos, ¿no? ¿Cómo los refiero? Como está en este caso. Como vemos, ahí puedo decir que entonces podemos llamar a esta impedancia como una impedancia referida, ¿no? ¿A qué será igual esa impedancia referida? A A cuadrado por la real del transformador, ¿no? Del lado S. Por tanto, si yo quiero hacer un circuito equivalente exacto, como está representado en la figura, yo puedo representar la impedancia del secundario, pero vista desde el primario. ¿Cómo la refiero? Multiplicando por A cuadrado la parte resistiva, multiplicando por A cuadrado la parte inductiva, multiplicando por A el voltaje y dividiendo por A la corriente. Fíjense que en este circuito eléctrico yo tengo lo mismo que tenía representado en uno real como este, ¿no? Eso es para que quede todo en un mismo cuadro. En un circuito eléctrico en el cual tú le puedes aplicar ley de Kirchhoff y puedes calcular mucho más fácil todos los parámetros que no sean un circuito magnético, ¿no? Que estén separados y que sean unidos magnéticamente, pero es mucho más sencillo aplicar ley de Kirchhoff. Si vas a hacer un circuito equivalente exacto referido a primario, tendrías que referir todos los de secundario, ¿no? Es decir, los parámetros del primario, como pueden ver por ahí, se quedan tal cual. Está R1, está X1, porque la nueva monetización depende de qué lado se determine por la prueba, ¿no? RC, XM, pero entonces fíjense que es R2', X2' y V2' y 2', si todo lo de secundario lo tengo que referir a primario, porque yo no puedo trabajar con un circuito eléctrico y que cada cual esté con los mismos valores, porque realmente no hubo una representación física real del transformador porque ellos no están unidos eléctricamente. Si no hay un conductor que me une el primario con el secundario, eso no existe, ¿no? Si yo quiero hacer un equivalente eléctrico, tengo que ver cómo se vería desde el primario el secundario o cómo se vería desde el secundario los parámetros del primario, ¿no? Y así, sí, una representación bastante fiel de realmente todos los fenómenos que ocurren en el transformador, pero lo tengo en un solo circuito eléctrico. Y eso, por supuesto, simplifica mucho el trabajo. No es lo mismo trabajar con un circuito eléctrico y sencillo, como en este caso, que trabajar con un circuito magnético, ¿no? Que ahí, no sé si ustedes vieron electromagnetismo, pero realmente no es una asignatura que les gusta mucho a los eléctricos, ¿no? Es mucho más fácil trabajar con un circuito eléctrico que con un circuito magnético. Y no recuerdo el nombre del científico, pero se le ocurrió llegar a esa conclusión y realmente eso representa todos los fenómenos reales que vemos en el transformador. Esta misma expresión que hemos determinado ahorita es la misma que aparece ahí, ¿no? Así. Yo puedo decir V1 sería igual a I1 por R más JX1 más la FEN2, que es lo que está en medio. También que puedo decir por el secundario, la FEN2 es igual a ¿quién? A I2 por R2 más JX2 más V2. Si lo mismo que habíamos visto de forma individual, ahí lo puedo ver en un circuito. También puedo decir que la corriente I1 ¿a qué es igual? A I' más I2' cuando colecto carga, ¿no? Si no hay carga para allá, esa corriente es cero, y la corriente es I1 igual a I'. ¿No es así? Es decir, esto me representa todo lo mismo que habíamos visto anteriormente en un solo circuito eléctrico. ¿Ya? ¿Esa representación es un circuito real o...? Ese de un real, sí. En el ideal no hay R, ni hay X, claro, ni nada, todo más... Y el ideal no existe. Por eso. El ideal es para entender primero cómo funciona el transformador y luego entonces ya incorporarle los parámetros reales. Entonces, ¿cómo lo refiero? Fíjense que de aquí, lo que sí no puedo pasar que deje de referir uno de los dos lados, ¿no? Porque si no hay un error, porque realmente eléctricamente no hay una unión entre ellos, ¿no? Pero si yo refiero o veo desde el otro lado esos parámetros, entonces sí podría unirlo eléctricamente de alguna manera.
¿Cómo lo refiero? Bueno, siempre va a ser igual. Si voy a hacer el circuito equivalente referido a primario en este caso, pues multiplico por al cuadrado todos los parámetros de secundario, ¿no? Salvo la corriente que lo acabo de dividir. Incluso también se hace o se trabaja con un circuito equivalente simplificado, aproximado es menos. El aproximado, que ¿qué es lo que se hace? Se pasa la tabla de normalización para adelante. Y ahí se habla entonces de una R equivalente y una X equivalente. ¿Qué sería la R equivalente? R1 más R2', ¿no? Es decir, la R del secundario referida al primario o vista desde el primario, ¿no? ¿Qué sería la X equivalente? La X del primario más la del secundario vista desde el secundario, ¿no? Y incluso en este circuito es mucho más fácil trabajar. Ley de Ohm, ley de Kirchhoff es mucho más fácil porque ahí no tengo ni siquiera, si tengo este voltaje que va a conseguir con el voltaje V1, ¿no? Así. Y es mucho más sencillo trabajar con este circuito que con el otro. Pero incluso hay otro circuito mucho más fácil de trabajar que es el simplificado. Que básicamente, ¿qué es lo que se hace? Se elimina la trama de normalización. ¿Por qué se hace eso? Porque realmente, vamos a ver después cuando empiecen a hacer los ejercicios y hacer las pruebas que se le hacen a los transformadores, como estos parámetros, el DC y el XM realmente son valores altos en comparación con los parámetros ZK1 y ZK2. Van a ser como 5 veces incluso más grandes que los parámetros de R1 X1 y R2 X1. ¿Qué implica que este valor sea alto? ¿Qué pasa con esta corriente phi? Es pequeña. O sea, podemos decir entonces que es tan pequeña que la puedo despreciar y entonces digo que I1 es igual a I2', y ahí entonces trabajo con este circuito mucho más sencillo que los otros. ¿Así vamos a trabajar o depende del caso? ¿Qué les recomiendo? Si no les especifican circuito equivalente, trabaja con el exacto, trabaja con el simplificado, trabaja con el aproximado, es más fácil trabajar con esto, ¿no? Si acaso sí, ya les dicen dibujo el circuito equivalente exacto, calculo tal cosa, y ahí. Pero para calcular la regulación, en la práctica, para calcular la regulación de voltaje, que básicamente es un parámetro importante, es mucho más fácil hacerlo con esto. Y ahora van a ver por qué. ¿Dudas hasta aquí entonces? Este sería el circuito equivalente referido a alta, ¿no? Pero también lo puedo hacer contrario, el mismo circuito, pero en lugar de referirlo a alta, referirlo a bajo. ¿Qué tendría que hacer en este caso entonces? Ahí, si voy a referirlo a bajo, son los parámetros de alta los que tengo que referir a bajo, ¿no? En el caso anterior tenía entonces secundario con prima, ¿no? Lo afectaba, multiplicaba por A cuadrado para que todo se viera con respecto al primario, ¿no? Aquí voy a hacer lo contrario, quiero hacer el circuito equivalente, pero que todos los parámetros se vean referidos al secundario. Entonces, los de secundario se quedan tal cual. Y ahí lo que tendría que afectar serían ¿quién? R1, X1, es decir, los del primario. ¿Cómo los afecto? Contrario, en vez de multiplicarlos por A cuadrado, aquí los divido por A cuadrado, ¿no? Lo mismo con la X, con el voltaje dividido por A, entonces la corriente la multiplico por A para referirla en este caso, a baja, ¿no? Es decir, yo puedo dibujar el circuito equivalente referido a alto, referido a bajo, como me sea más factible en el circuito, como en este caso en el certamen, como me lo diga el profesor, ¿no? Pero yo puedo dibujar de cualquier forma, ¿no? ¿Ya? ¿Esos cálculos siempre van a hacer eso? ¿No es que nosotros tengamos que descartarnos? Siempre va a ser Siempre, eso. Yo lo demostré para que vieran de dónde fue que se... Es el formulario. Exacto. Siempre van a ser, en el caso del secundario para primario, multiplicar por A cuadrado, y cuando sea del primario para secundario, dividir por A cuadrado. Siempre va a ser igual. Yo le digo a alguien que tengo que averiguar bien cómo se llamaba el señor, nos hizo el trabajo de demostrar que eso responde a todos los fenómenos reales del transformador y que es mucho más sencillo trabajar con ese circuito equivalente que con el circuito magnético. ¿Está claro? Entonces, lo mismo que vimos con el caso anterior, podemos hacer un circuito equivalente aproximado y un circuito equivalente simplificado. Ahora, ¿quién sería el equivalente en este caso? En el caso anterior era R1 más R2', ahora sería R1' más R2, es decir, aquí tendría que referir los del primario al secundario. Lo mismo con la X equivalente. En el caso anterior era X1 más X2', ¿no? Aquí sería entonces la X1' porque es la del primario, la que estoy refiriendo al secundario, ¿no? Pero en el mismo circuito equivalente
simplemente solo tengo que tener en cuenta cuál de los dos lados está referido a quién, ¿no? ¿Está claro? Ya les digo, lo que sí no puede pasar es que yo ponga los valores tal cual del primario y tal cual del secundario, ¿no? Uno de los dos tiene que estar visto desde el otro lugar, ¿no? Porque sí, ya conceptualmente no están unidos eléctricamente los dos diagonales. Uno debe estar multiplicando y el otro dividiendo. Exacto. O el secundario lo llevo al primario o el primario al secundario. Lo que sí no pueden estar los dos con sus parámetros reales de cada. ¿Está bien? De todas formas, ya después cuando empiecen a hacer ejercicios se van a manejar más fácil con esto, ¿no? Pero realmente simplifica mucho los cálculos, trabajar con el circuito magnético más simplificado, ¿no? Profesora, ¿ese documento lo va a subir a Zoom? Sí, si no está yo lo subo ya. Porque ya yo, no sé si se fijaron que ya yo les puse en mi Moodle, ¿no? Sí, yo vi varios documentos. Les puse la bibliografía digital que les dije que tenía varios libros. Hay tres. Los tres libros básicos de máquinas Está el PPT de la introducción. Exacto. Ya, esto se lo subo posiblemente el mismo, si no mañana, que tenemos que hacer también. Se lo subo para que les quede ahí. Los libros esos son los libros clásicos con los que se estudia en máquina, de tal manera que también lo debe tener en formato copia dura en la biblioteca. Pero bueno, ya lo tienen ustedes digital para poder estudiar en una casa más fácil. Y este se lo subiré, si no hoy, mañana, que también tenemos clases, se lo subo. Ya estamos hasta aquí entonces con los circuitos equivalentes, ¿no? ¿Estamos claros? ¿No me duda? Ahora, otro parámetro muy importante que se maneja mucho en el transformador es la regulación, el porciento de regulación de voltaje. Básicamente, ¿qué nos indica el porciento de regulación de voltaje? Es la diferencia entre el voltaje en vacío del transformador con respecto al voltaje con carga, ¿no? Lo ideal, ¿qué sería? Si nos fijamos, este circuito de atrás, un nombre que simplificado. ¿Qué sería lo ideal? Bueno, aquí, si esto está abierto, ¿qué voltaje se vería entre sus terminales abiertos? Dice que en esto es más fácil. Si aquí estos terminales están abiertos y esto es una fuente V1, ¿no? V1'. ¿Qué voltaje se vería aquí? Si está abierto no circula corriente, ¿no? Si no circula corriente, este voltaje sería V1', ¿no? Y si yo le coloco carga, ya no serían iguales. ¿Cuál sería la diferencia entre ellos? La caída aquí en esta impedancia, ¿no? Básicamente, ¿qué me dice el porciento de regulación de voltaje? La diferencia entre el voltaje con carga con respecto al voltaje en vacío, ¿no? Básicamente, ¿qué sería la caída en esta impedancia, ¿no? ¿Y cuál sería la idea? Que ese porciento de regulación de voltaje sea el menor posible. Es decir, que aquí lo que se caiga sea lo menos posible, ¿no? Eso sería lo ideal. Lo ideal sería que fuera cero, ¿no? Es decir, que ese porciento de regulación de voltaje yo quiero que sea lo más pequeño posible, ¿no? ¿Y cómo lo calculo? Bueno, el voltaje sin carga con respecto al voltaje con carga, ¿no? Con este circuito es muy fácil hacerlo, ¿no? El voltaje sin carga, ¿cuál sería? El voltaje V1'. ¿Y el voltaje con carga, cuál sería? Ahora en KV aquí no puedo determinar el voltaje con carga, ¿no? Luego la diferencia sería el porciento de regulación de voltaje, ¿no? Y ya les digo, la idea es que sea lo más pequeño posible. Es un elemento que se maneja bastante en el transformador, que es el porciento de regulación de voltaje. Básicamente, bueno, como les decía, V2 en vacío menos V2 con carga, ¿no? Como es por ciento, bueno, partido V2 multiplicado por 100%. Es lo que les decía, si se utiliza el circuito equivalente simplificado, ese V2 sin carga, ¿a quién corresponde? A los V1', ¿no? Y el V2 con carga, bueno, ya sería el real, ¿no? Si yo hago el diagrama fasorial, que a ustedes les gustó tanto en la clase pasada, en el caso que la carga fuera inductiva, ¿cómo estaba la corriente con respecto al voltaje? En atraso, ¿no? Así, entonces sería así. ¿Y este sería quién? El ángulo de factor de potencia, ¿no? Si yo en este caso, bueno, como la caída en la parte resistiva sería continuación de V2, 90 grados, estaban las pérdidas en el inductor, y la suma en este caso sería V1', ¿no? Fíjense que en este caso V1' es mayor que V2, ¿no es así? Si el porciento de regulación de voltaje, además V sería V2
sin carga menos V2 con carga partido V2 con carga por 100%. 7, bueno, en este caso también podemos decir que V2, esto sería V1' menos V2 con carga partido V2 con carga por 100, que era lo mismo. Si este voltaje V1' es mayor que V2, esto me va a dar positivo, ¿no? Como pueden ver en el diagrama posterior, V1 es mayor que V2. Si V1 es mayor que V2, esto va a ser positivo, ¿no? Para esa carga inductiva sería entonces V1 mayor que V2 y el porcentaje de evolución positivo. Si la carga es resistiva pura, estaría en fase a la corriente de tensión, ¿no? ¿Y cómo quedaría el diagrama posterior? ¿Cómo quedaría? De esta manera, ¿no? En fase, la corriente y el voltaje, ¿no? A continuación del voltaje sería entonces la caída I2 por R2, ¿no? 90 grados entonces la caída I2 por X2 y la suma de todo, como está aquí, ¿no? La suma de la caída más V2 sería la V1 en este caso, ¿no? En este caso, V1' también es mayor que V2, ¿no? Es decir, que la regulación también sigue siendo positiva en este caso, ¿no? Si pongo entonces una carga capacitiva, ¿cómo estaría la corriente? Sí, en este caso estaría adelantada, estaría por acá. Este sería el factor de potencia de la carga. En estas condiciones, fíjense qué relación existe entre V1' y V2, ¿quién es mayor? V2 es mayor, ¿no? Aquí me quedaría el porcentaje de velocidad negativo, ¿no? De velocidad de voltaje. Quedaría negativo porque V2 es mayor que V1', ¿no? Podríamos hablar entonces del peor de los casos, ¿no? ¿Cuál sería el peor por ciento de regulación de voltaje? Una carga que tenga entonces un factor de potencia que haga que cuando yo sume la caída en la parte resistiva más la caída en la parte inductiva de 90 grados, me queda aquí el voltaje V1, ¿no? Ese sería el peor caso porque va a dar un valor grande la diferencia entre V1 y V2, ¿no? Y recuerden que la idea es que sea lo más pequeño posible, ¿sí? Que la caída en esa impedancia sea lo menor posible. Ese sería pues, el caso extremo. ¿Y cuál sería el mejor de los casos? Una carga capacitiva X en el cual tanto V1' como V2 sean aproximadamente iguales, ¿no? En ese caso, ahí el concepto de regulación de velocidad de voltaje sigue con la velocidad, me da 0 y ese sería el caso ideal, ¿no? Pero de forma general lo que tenemos que saber es que la idea es que ese valor sea lo más pequeño posible, ¿no? Que significa en la práctica que hay pocas pérdidas en la impedancia secundaria, ¿no? Es la idea, ¿no? No podemos llegar a un transformador ideal donde no existen pérdidas, pero la idea es que las pérdidas sean lo menor posible, ¿no? Que en el caso del transformador, ya les digo, se da bastante valores en cuanto al rendimiento y la eficiencia es alta realmente. Vamos a ver un ejemplo entonces de la relación del circuito equivalente. Copien ahí. Un transformador monofásico tiene los siguientes datos. Un transformador monofásico tiene los siguientes datos. ¿Ya puedo borrar aquí? Sí.
R1 0.8, R2 0.2, X1 2 ohm, X2 0.6 ohm, R6 326 ohm, XL 217 ohm. Estos dos referidos abajo está, al lado de abajo está. Voy a poner la regla de 220, 110. Queda que me falta. No te fíjense los valores de R6 y XM con respecto a R1, R2, R1 y R2. Por eso me decía que en algunos casos se puede despreciar esa corriente de penalización porque con este pedazo tan grande con relación a R1, a Z1 y Z2, la corriente va a ser pequeña, la excitación con respecto a la corriente 1 y la corriente 2. Inciso A. Determine el circuito equivalente. Determine el circuito equivalente exacto. Determine el circuito equivalente exacto referido. Dibuje el circuito equivalente exacto referido al lado de alto voltaje. Dibuje el circuito equivalente exacto referido al lado de alto voltaje. Inciso B. Circuito equivalente exacto. Circuito equivalente exacto referido a bajo voltaje. Inciso C. Circuito equivalente aproximado referido al lado de alto voltaje. Inciso D. Circuito equivalente aproximado referido al lado de bajo voltaje. Y por último, inciso E sería el circuito equivalente simplificado referido al lado de alto voltaje. A ver, ¿cómo empezaríamos entonces con el primer caso? ¿No están viendo el circuito equivalente exacto? Si quieren se lo pongo para acá para que sea más fácil. ¿Referido a quién? Ah, 220, dice que el transformador es 220, 110. Sería este lo que están pidiendo primero, ¿no? Serían los parámetros del secundario referido al primario, ¿no? Porque el primer caso sería el circuito equivalente exacto referido al lado de alta, ¿no? ¿Cuál es el lado de alta? Los 220, en este caso primario, ¿no? Tengo entonces los parámetros del primario se quedan tal cual. Y los del secundario tengo que referirme al primario. ¿Cómo lo refiero? Multiplicando por A cuadrada, ¿no? ¿Y cómo sería la reacción de transformación?
N1 partido N2 sería en cuánto? 2, ¿no? Ya, eso empiezan a hacer. Bueno, en el primer caso, R1 y X1 se quedan tal cual, ¿no? Las ramas de amortización me dicen que están referidos a bajo voltaje, ¿no? ¿Qué significa? Que en el primer caso, que es todo referido a alto, también tengo que afectar a R6 y XM, ¿no? ¿Van bien? A ver. En este caso, me están pidiendo en el inciso A circuito equivalente exacto referido a alta. ¿Cómo sería el primero? Circuito equivalente sería de esta forma, ¿no? Ahora, siempre va a tener la misma forma, lo que tengo que ver si está referido a alto o a bajo. Aquí tendría entonces, en el primer caso, el circuito equivalente referido a alta, ¿no? ¿Qué significa? Los parámetros que ya están en alta se quedan tal cual, ¿no? Es decir, estoy viendo todo el transformador desde alta, ¿no? Aquí sería entonces R1 y X1 tal cual. ¿Cuánto vale R1? 0,8. 0.8. ¿Y X1? 2. 2. Eso se le darían así, ¿no? El voltaje primario sería 220. Ahora, el resto de los parámetros, todos están referidos al lado de baja, ¿no? ¿Qué significa? Que tengo que referirlo a alta, ¿no? ¿Cómo se refiere? En el caso de R1, de R2, perdón, sería R2', ¿no? Sí. ¿Que a qué sería igual? A cuadrado por R2, ¿no? ¿Quién es A? 2. ¿Cuánto? 1000 vueltas entre 500, ¿no?
igual a 2, ¿no? Puedo decir entonces que A cuadrado será igual a ¿quién? A 2 al cuadrado por R2, que es 0.2. Eso sería, ¿cuánto le da esto? Y ahí. 0.8, ¿no? Sí. Ya le digo, aquí sería entonces 0.8, ¿no? Lo mismo tengo que hacer con el resto de los parámetros, ¿no? X2 primo, aquí sería igual A cuadrado por X2, ¿no? Esto sería entonces 2 al cuadrado por el parámetro X2, que es 0.6, ¿no? ¿Y eso me dio? ¿Cuánto? 2.4. 2.4. Así siguen ustedes entonces con el resto de los parámetros. El voltaje V2, ¿cómo sería? Sí, aquí está el resumen. ¿Cómo sería entonces el voltaje V2 primo? A por B2. Sería entonces 2 V2, por... ¿qué es cuánto? 2 por su... Bueno, V2 que es 110, ¿no? Sí, sí. Sería 110 Por por dos. A, sería entonces 220 el voltaje V2 primo, ¿no? Sigan ustedes entonces. ¿Cuánto les dio? Esto sería RC prima y aquí es el primo, ¿no? Porque ambos están referidos abajo, por tanto también tengo que referirlo. Sería RC, que es igual aquí a cuadrado por RC, ¿no? Sería 2 al cuadrado, ¿por cuánto que vale RC? 326 ohms. ¿Qué implica entonces? Que RC prima es igual a... ¿Cuánto les dio?
Siguiente situación. XM también tengo que referirme, ¿no? A cuadrado por la que tengo de datos, ¿no? Sería entonces 2 al cuadrado por 217, ¿no? ¿Cuánto le dio eso? 868. Aquí sería entonces 868 y este es 1304. Reitero, fíjense los valores de esos parámetros con respecto a los otros, ¿no? Por eso esta corriente es muy pequeña, ¿no? Y aquí tendríamos que la I2', ¿no? ¿Cuánto me había dado aquí 2? Aquí 2.4. Ahí esta ya se redujo 8. Y ese sería el circuito equivalente exacto referido a alta, ¿no? Ahora, ¿cómo sería el circuito equivalente exacto referido a bajo voltaje? Aquí solo estamos calculando los parámetros del circuito. Ya después vamos a empezar entonces a trabajar con el circuito equivalente. ¿Cómo sería entonces en el caso de que sea referido a bajo? Ahora, si estoy haciendo el circuito equivalente exacto referido a bajo, los parámetros de bajo se quedan tal cual, ¿no? Lo que tengo que referir serían los de alta. ¿Cómo me refiero? Dividiendo por A cuadrado. Contrario aquí que multiplicaba por A cuadrado, ahora tengo que dividir por A cuadrado con el lado de primaria para hacer el otro circuito equivalente. En el R1 me dio 0,2. Ahora referido. Sí.
¿Cómo va? 21 a 0,5. Sí. Eso fórmula están con respecto a, o sea, con batería, esa fórmula está en batería accidental. Exacto. Tendríamos que usar, o sea, bueno, yo tenemos que borrar otra. Lo que tiene que tener claro es que siempre tiene que haber uno de los dos parámetros referidos al otro, y que no se refiere igual. Si voy a referir del lado de alta, al lado de baja, perdón, al lado de alto, de secundario en primario, es multiplicando por A cuadrado. Aquí sería entonces dividiendo. Lo que sí no puede pasar es que yo ponga tal cual crear los parámetros de cada lado, porque es que realmente no están unidos eléctricamente, ¿no? Tendría que como ver cómo se vería desde un lado al otro para poderlos unir eléctricamente en un circuito. Y abajo sería el aproximado. El aproximado es el otro simplificado. En este caso, Este es exacto, aproximado y simplificado. sí, en este caso, si lo hacemos referido al lado de alta, el RC y el Y sería con los valores de alta. Referidos a algo. A ver, en este caso que le están diciendo, el inciso B, el circuito equivalente exacto, pero en este caso referido abajo. Así no, yo estaba preguntando por el... Sí, ese es el significado. Aquí tendríamos entonces voy a hacerlo referido a baja, ¿no? ¿Qué significa? Que los parámetros de baja se quedan tal cual, ¿no? ¿Qué valor tenía R1, R2, perdón? 0.2, ¿no? R2 se queda tal cual, ¿no? Sí. X2, 2 ohm. XC está referido a quién? A baja. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con ella? Dice ¿Cuánto? RC, perdón. RC. Se queda tal tiene cual, igual. ¿no? Que sería 326. 326. Y XM igual. También se queda tal cual que es 17. 217. Es decir, los parámetros de baja. Y Ahora, ¿qué hacemos con R1? hay que dividirlo. Eso se tiene que estar referido, entonces ahora, abajo. ¿Cómo se refiere? Dividiendo por A cuadrado. Sería entonces Punto 8 R1 dividido por... partido A cuadrado. Sería, ¿cuánto vale R1? 0,2. 0.2 partido 2 al cuadrado. ¿Cuánto me dio eso? Ah, no. No, 0,8. Da 0,2. Ah, Es 0,8, profe. Porque el R1 es 0,8. 0.8. 0.2 y X1, primo. ¿Cuánto vale X? 2. 2 partido 4. 2 al cuadrado sería 0.5 ohm. Y este sería 220 partido A, ¿no?
El 0. Número 1 sería 110, ¿no? Ya tengo entonces un circuito equivalente exacto, pero referido al lado de baja tensión. Tú hasta aquí, ¿no? Ahora, ¿qué me están pidiendo? El circuito equivalente aproximado, que sería este, ¿no? Vamos a ver entonces ese. En el primer caso, el inciso C era referido a alta, ¿no? En la fórmula de la R equivalente, en ese caso está referido al lado del bajo. Depende. ¿Lo vas a hacer? En ese, la R1 prima. Claro, porque ahí sería referido a quién, si está R1 primo, está referido a bajo. Entonces, en este caso, si lo queremos pasar al alto, sería R1 más R2 prima. Eso. Esa es la manera. Y en ese caso, la RC y la XM estaría referido al... O sea, usaríamos los valores que nos dio. En el primer caso le dice referido a alta, ¿no? Sí. Entonces también tendrían que referir, Sí. porque están referidos a baja en un caso. Sí. Tendrían que ver la R equivalente, va a cambiar, va a ser el mismo circuito, pero va a cambiar la R equivalente si lo hace referido a alta o referido a baja. Bueno, incluso los parámetros de RC y XC y XM también van a variar. Ahí el simplificador sería lo mismo. O sea, ya tenemos la R equivalente, da lo mismo. Bueno, la explicación de la R equivalente. Ese suspiro, ese suspiro. Ese suspiro.
hemos medido. ¿Ya están? ¿Ya todos están hasta ahí? Perdido, pero bueno. Ahora que le están pidiendo el circuito equivalente simplificado de aproximado, perdón, lo veía ahora, ¿no? Sí. ¿Cómo sería el aproximado? Sería este. En el cual tendríamos acá Es equivalente. RC, XM, la R equivalente y la X equivalente. Le están pidiendo primero, me dice usted, referido a Baja. baja o alta, en el C. Alta. 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 Si es referido a alta, ¿qué significa? Que en RC y XM tengo que referirla, ¿no? Sí. Porque de datos, pero ya las tengo referidas, ¿no? Sería una pregunta. Los mismos valores que había referido en el primer inciso. ¿Sí? En RC, ¿cuánto les daba? 1304 1304. y el bien es 868. 868, ¿no? Aquí tengo entonces RC. ¿Cómo al otro lado? No. Es ¿Este que no. tú dices? No, queda lo mismo. El profe queda lo mismo. No entiendo lo que me estás diciendo. Sí, queda lo mismo. Da lo mismo, Sí, pero igual es que No entiendo lo que me estabas diciendo. si el equivalente lo dibuja a la izquierda o a la derecha. De la X. Aquí. No, El dibujo, si lo cambia de está lado. en serie, no importa. Lo que sí no lo puedo poner es acá, ¿no? Eso está Para acá, tiene que ser para acá. Porque entonces por debajo de uno va a coincidir con la fe, ¿no? Si lo pongo para acá no coincide. Sí tiene que ser para este lado. tanto ya sea como para abajo ya. Exacto. ¿Qué me va a variar ahora? ¿Quién sería la equivalente en este caso? ¿Quién sería la equivalente en este caso? Que sería referido R1 más a alta, ¿no? Sería entonces R1 más R2 prima, porque estoy refiriendo el lado de baja a alta, ¿no? Aquí sería entonces la R equivalente. ¿Cuánto era R1? 0.8, ¿no? Más, ¿cuánto era la R2 prima? ¿Cuánto nos había dado? ¿La R2 prima 0.8 también? Entonces, ¿cuánto sería la R equivalente en este caso? 1.611. ¿Y aquí? 1.6. ¿Y la X equivalente? Mira la vida. ¿Qué sería la X equivalente? Sería X1 más X2 prima en este caso, ¿no? Sería entonces, vamos a seguir acá. La X equivalente sería, ¿cuánto vale la X1? 2. 2. ¿Y la X2 prima? 2.4. Sería entonces 4.4, ¿no? ¿Quién sería? 4.4. Si sería entonces aquí 304 y aquí 868. ¿Estamos hasta aquí? ¿Qué me faltaría entonces en el inciso D? También es el circuito equivalente aproximado, pero ahora referido abajo. Tendría entonces ahora. si lo voy a dibujar referido a baja, los parámetros que están en baja se quedan tal cual y tengo que referirlos de alta, ¿no? Sí. En el caso de RC y XM, estaban referidos a baja, ¿no? Se quedarían tal cual, que ¿cuál sería? 26 los 17. 326 217. y 217. Ahora, ¿cuál sería? El equivalente y este, la X equivalente, ¿no? En este caso, la R equivalente, ¿qué sería igual? Si estoy refiriendo entonces a baja, sería la R1 prima más R2, ¿no? En este caso sería y en R1 prima 0.2 más la R2 que es 0.2 también. Sí. Sería entonces 0.4 la R equivalente, ¿no?
la X equivalente a X1' más X2, ¿no? ¿Qué sería la X1'? 0.5, ¿no? 0.5. Y la X2, 0.6. 0.6. Esto me daría 1.1, ¿no? ¿Qué sería? 1.1 en el circuito equivalente. ¿Qué me faltaría solamente entonces el circuito equivalente? Simplificado. ¿Yo cómo quedaría entonces simplificado? Sería lo mismo que el de la... Pero aquí quitaría la rama de normalización, ¿no? Este sería la L equivalente. Pero es el circuito equivalente simplificado referido a quién? Al todo técnico. A alto, ¿no? Sería entonces este V1 y este sería V2 primo, ¿no? ¿Y a qué sería igual en este caso entonces la L equivalente? Si es referido a alta, sería esta misma, ¿no? R1 más R2 prima, ¿qué sucedería? ¿Cuánto nos da? 1.6, ¿no? Este, ¿no? Sí. 1.6. Y la X equivalente sería X1 más X2 prima, que nos dio 4.4. ¿Vamos así? ¿Dudas hasta ahí entonces en el circuito equivalente? Si hubiese sido de vaca o hubiese sido lo mismo de otro lado. Exacto. O sea, el equivalente, o sea, el simplificado es como ir cambiando, ¿no? Es como más Vamos rápido. más fácil, Sí. quitar la normalización. Exacto. A ver, por ejemplo, en fin, vamos a calcular entonces ahí rápidamente, allá en este inciso. Calcule la corriente de excitación del transformador. Calcule la corriente de excitación del transformador en el circuito equivalente referido a alta. Calcule en el circuito equivalente exacto, vamos a decirlo, el circuito equivalente exacto referido a alta. ¿Cómo podríamos calcular esa corriente? Fíjense, tenemos el circuito equivalente, este primero es, ¿no? ¿Cómo podremos calcular ahí esa corriente? ¿Cuál sería la corriente de excitación? Esta, ¿no? Piensen ahí, hay varias formas, ¿no? Trabajando con ese circuito. Primero tenemos que ver que no tiene carga, ¿no? Si no tiene carga, hay una ventaja, la corriente I2 es 0, ¿no? Entonces, circuitalmente, entonces, ¿cómo podemos calcular esa corriente de excitación? Exacto, sería esta corriente. Sería esta corriente la que me están pidiendo, ¿no? Sí, si no tiene... Pero si no tiene carga conectada, tenemos que partir de para acá y 2 es 0, ¿no? Esa es la fórmula, ¿no? Y 1 es igual a I-FI, ¿no? Y 1 es igual a phi en este caso, ¿no? Entonces, Si para acá no pasa corriente, esta corriente es la misma que pasa para acá, ¿no? Entonces, ¿Cómo la sí. puedo determinar? Y 1' igual a I a A por... A I, por ¿o no? I, ¿no? A por I. 1. Fíjense que tenemos este circuito equivalente, ¿no? Sí. Tengo todos los parámetros ya del circuito equivalente, ¿no? ¿Cómo puedo calcular? Bueno, esta corriente I1 que va a ser igual a la corriente I porque aquí no circula carga, ¿no? Constante dividido resistencia. Pero resistencia no impedancia en este caso, ¿verdad? ¿Y qué sería la impedancia? ¿Y qué sería la impedancia? R1. Y esta que hicieron, ¿qué hicieron con esto? ¿Qué hicieron con eso? Esa resistencia equivalente, ¿quién sería? La suma de R1 más R2 prima, ¿no? Nada que ver con este circuito, ¿no? Porque por R2 prima la corriente va a ser 0, ¿no?
Entonces, hacemos, vamos a hablar con el C. No, tiene que ocupar estos datos, porque le dicen el circuito equivalente exacto referido a esta, ¿no es? Sí. Por lo tanto, estamos obligados a trabajar con este circuito. ¿No? ¿Cómo calculamos esa corriente por circuito? Si tenemos este circuito. Ya puedo borrar todo lo demás, ¿no? Sí, ya puedo borrar todo lo análisis, pues ya llegamos a ese circuito, ¿no? Ya puedo borrar todo, vamos a hacer entonces ese inciso adicional, que ahora sería el E, ¿no? El F. Sí, la corriente 1 se llama ahí, la corrección se llama... pero es de la clase de cosas, debería ser una corriente 1. Porque se llama la cuenta porque está alta. A ver, ya tenemos ese circuito equivalente con esos parámetros. ¿Cómo yo puedo determinar aquí esa corriente que sería la que circula por acá? La Por circuito. Tomar la bocina y como que con la... con la tensión. Es un circuito serio. Vamos a partir de eso, porque para allá no va a pasar corriente. No puedo determinar. Si quieren una LNV, pero por ley de Ohm, voltaje sería igual ahí por Z en este caso, ¿no? Sí. Z equivalente, ¿no? Lo que estamos ahí quedaría... ¿Cómo sería entonces la Z equivalente? Z1 más, vamos a llamar a Z equivalente 1. Vamos a llamar Z equivalente 1 a estas dos en paralelo, ¿no? Si Z equivalente 1, ¿quién sería? RC prima por XM prima partido RC prima más XM prima. O lo que es lo mismo, 1304 por 868 partido 1304 más 868. No sé cuánto me dio eso, pero lo hice directo. Ya 521 Lo puse directo, no sé cuánto me da. Puse el resultado. 521 ¿500, perdón? 521 ¿no? Sí, pero fíjense un momento que sería el producto, pero con el ángulo. Esto sería ángulo 90, ¿no? Sí. Aquí nos percatamos que sería ángulo con 90 igual que esta, ¿no? Sería más J 90, ¿no? Estábamos haciéndolo. Recuerden que aquí no puedo, ahora cuando me dice el resultado ahí, le hice la J RC más J XM, producto partido de la suma. Es que yo lo hice ya directo aquí. O yo creo que para la calculadora sería mejor que pongan esto por J XM partido de eso. Para la calculadora es mejor. 722 ángulo 56, ¿no? 722 ángulo. 56.3. Ya, yo lo hice directo todo lo que se Y entonces ahora esto se lo tienen que sumar a Z1, ¿no? La Z equivalente sería 0.8 más J2 más, bueno, esto que tienen que llevarlo a volar, ¿no? Más 722 ángulo de 56.3, ¿no? Por supuesto, eso en rectangular para poderlo sumar, ¿no? Y luego, esa corriente I1 sería el voltaje partido la Z equivalente, ¿no? Esta corriente sería el voltaje partido la impedancia equivalente, que sería Z1 más estas dos en paralelo, ¿no? Eso me dio, bueno, vayan ustedes a ver a comparar con lo que me dio a mí, porque yo lo puse directo.
Y la calculadora es mucho más rápido, tienes que ya directamente le sacan si le están llevando de rectangular a cuadrado o viceversa. A mí me dio 0.3 ángulo de menos 56.1. No, lo puse directo. ¿Me dio así, no? Recortamos, por supuesto, sería 220 ángulo 0, partido por esos dos en paralelo, que sería 1304 por J868 partido 1304 más J868. Y todo eso se le suma entonces 0.8 más J2, ¿no? Verifiquen ustedes entonces si les da así. Ángulo de menos 56. ¿Es así? Menos 56,33. Perfecto. No llegó. Fíjense cómo entonces ya con el circuito equivalente exacto yo puedo aplicar las leyes de ley de Kirchhoff, ley de Ohm, la ley de los circuitos básicos para resolver parámetros reales del transformador, ¿no? Que es la ventaja de trabajar entonces con un circuito equivalente. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, seguimos mañana entonces. Ya creo que también clase de eso. Estos pequeños Sí, voy a subir, solamente ahora mismo cuando vaya a la oficina. Cómprale la... No, sí, esta es hacer lo mismo que es que la mía la tengo que ver en el lector. Ya, entonces nos vemos mañana. Está todo claro aquí. Ya, llegué tarde, pero llegué. Ya estamos cerca. Mejor no venga. Si va a llegar tarde, mejor no venga. Sí, ya está más. Ahora me cuadra.